Bienvenidos a todos a esta presentación. En un mundo lleno de oportunidades y cambios constantes, tomar decisiones inteligentes de inversión se ha convertido en una tarea fundamental. Nosotros formamos parte del equipo estrella de la firma Actuas y nos complace presentarles nuestra propuesta de inversión, diseñada específicamente para ustedes, con el objetivo de maximizar sus ganancias y asegurar un crecimiento constante de su cartera. Nuestro equipo de expertos de la firma Actuas ha llevado a cabo un análisis riguroso considerando tanto los aspectos fundamentales de las compañías como las tendencias actuales del mercado. El objetivo es presentarles un portafolio diversificado de acciones para generar ganancias a corto plazo. Nuestros expertos han realizado un análisis exhaustivo de las oportunidades presentes en la Bolsa Mexicana de Valores y hemos seleccionado cuidadosamente una combinación de acciones altamente prometedoras. Bueno, primero empezaremos dando un poco de contexto de las compañías que elegimos en nuestro portafolio y el porqué de la elección de estas. En primer lugar tenemos el Fomento Económico Mexicano SABDCB, comúnmente conocido como FEMSA. Esta es una empresa regiomontana fundada en Monterrey, Nuevo León, en el año 1890. Aún tiene su sede ahí y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa de Nueva York, tiene acciones en el IPC y además forma parte del Standard & Poor's Latinoamérica 40 como una empresa blue chip, lo cual ya es una palomita porque nos indica su gran solidez y que además es de las que menor riesgo económico tiene de todas. Se está diversificando además mucho con sus cadenas OXXO. En México ya está muy diversificada, pero ahora está buscando expandirse hacia Latinoamérica, además de ser la máxima embotelladora de Coca-Cola Company en todo el mundo. Es resiliente en cuanto a las complicaciones económicas y sabe adaptarse a las necesidades de los consumidores. Después tenemos Grupo Televisa, la cual es totalmente líder en telecomunicaciones, no solo en nuestro país, también en toda Latinoamérica. Sobre todo, al principio se enfocaba en contenido audiovisual en español, pero conforme pasó el tiempo se fue enfocando más a otras áreas, como por operador por cable, compañía en internet, revista, radio y actualmente con sus plataformas de streaming. Grupo Bimbo después es la panificadora por excelencia de México. En verdad es muy conocida mundialmente, cuenta con una red de distribución en 30 países, es de las mayores productoras de pan, empezó con pan de caja, que es como su principal giro al inicio, pero igualmente fue adquiriendo estratégicamente más compañías como Ricolino, Barcel, Vero, etcétera, para formar una compañía aún más sólida, lo cual nos ayuda a nosotros como inversionistas a tener la confianza. Finalmente tenemos América Móvil, que es una red de telecomunicaciones. Por ejemplo, esta en México la recordaremos porque es telefonía móvil como Telcel. En América Latina es Claro. Luego tenemos que en Estados Unidos es Trackford Wireless. Igualmente cuenta con su compañía de telefonía fija e internet, como lo es Infinitum en México, aunque tiene sus filiales de Claro en América Latina y en Centroamérica. Igualmente cuenta con Claro TV, que es su televisión, y además con su filial NET, que es televisión por cable en América Latina y en Centroamérica. Es una de las telecomunicaciones más grandes porque cuenta con 277 millones de clientes. A continuación les presentamos los rendimientos diarios promedio y la desviación estándar, considerando una tasa libre de riesgo promedio anual del 3%. Esto nos va a ayudar a proporcionar una idea del comportamiento histórico de las empresas en términos de su rendimiento y volatilidad diaria, ya que es una manera de evaluar el desempeño general. A su vez también vamos a mostrar la desviación estándar, que nos indica cuánto varían los rendimientos diarios con respecto al rendimiento promedio, y recordemos que una desviación estándar alta indica que los rendimientos diarios han experimentado fluctuaciones significativas, mientras que una desviación estándar baja indica una mayor estabilidad. En el caso de América Móvil tenemos una desviación del 0.01711 para Grupo Bimbo, de 0.2100 para FEMSA, de 0.01535 y por último para Grupo Televisa de 0.02629. Ahora les estamos presentando el VaR paramétrico y el VaR Monte Carlo con un horizonte de tiempo de un día, con una confianza del 90, 95 y 99% para cada activo individual. Y bueno, básicamente el método Monte Carlo simula muchos escenarios aleatorios para calcularlo, y en el paramétrico, bueno, pues se utilizan fórmulas matemáticas y datos históricos para estimarlo, basado en una suposición de una distribución normal. Y bueno, los datos mostrados en estas tablas representan la pérdida máxima esperada en términos porcentuales para la inversión de cada activo. Y en el caso del VaR paramétrico, bueno, utiliza los medios y la desviación estándar en los rendimientos de los activos para estimar el riesgo. Y en el método Monte Carlo, pues es más un enfoque para calcular y medir el riesgo financiero mediante la simulación de múltiples escenarios aleatorios, como ya habíamos comentado. Y bueno, a diferencia del paramétrico, que se basa en supuestos paramétricos y distribuciones estadísticas,
El CEBAR Monte Carlo permite pues modelar escenarios más complejos y realistas al generar resultados a partir de simulaciones aleatorias. Y bueno, los datos mostrados en esta tabla representan la pérdida promedio esperada en su inversión de cada activo expresada como un porcentaje. De igual manera presentamos el histograma de los rendimientos diarios ajustados a una distribución normal. Podemos ver que en color azul están los rendimientos de América Móvil, los rendimientos de Bimbo en amarillo, los de Televisa en verde y finalmente en rosa los de Televisa. Observando el histograma podemos ver que la frecuencia más alta se encuentra en la columna de América Móvil, después en las de FEMSA, seguidas por la de Bimbo y finalmente en las de Televisa. Esto nos indica que las acciones de América Móvil han tenido una mayor variabilidad comparada con las demás acciones. En cuanto al rango, podemos decir que es estrecho y que va aproximadamente desde menos 1 millón hasta 1 millón. Esto nos quiere decir que los cambios de los precios de las acciones han sido relativamente moderados comparados con unos que pudieron haber sido más extremos. En relación con el ajuste de la distribución normal, observamos que la línea ajustada en el histograma se concentra alrededor del rendimiento diario de 0. Esto nos quiere indicar que la distribución normal es una buena aproximación para los rendimientos diarios en general. E interpretando lo anterior, con una inversión inicial de 1 millón de pesos, podemos decir que la acción de América Móvil parece haber experimentado una mayor variabilidad, por lo que podríamos decir que es la que tiene un mayor nivel de riesgo. En cuanto a la estrechez del rango en los rendimientos diarios, sugiere que las fluctuaciones diarias han sido relativamente moderadas y que no han habido movimientos muy extremos de los precios de diario. En el ajuste cercano de la distribución normal al rendimiento diario de 0 implica que en promedio los rendimientos diarios para las acciones han estado cerca de la estabilidad, aunque no podemos dejar de lado que hay que tener en cuenta que la distribución normal es solo una aproximación y puede que no tome en cuenta todos los aspectos de los rendimientos reales. Ahora estamos presentando la gráfica de frontera eficiente, incluyendo ya el activo libre de riesgo. Y bueno, en esta gráfica los activos riesgosos se representan como puntos en un plano cartesiano, donde el eje horizontal representa el riesgo y el eje vertical representan pues los rendimientos esperados. La frontera eficiente ya incluye el activo libre de riesgo, como ya habíamos mencionado, y este se traza con una línea recta desde el punto del activo libre de riesgo hasta el punto mayor de rendimiento de la frontera eficiente de activos riesgosos. Y esta línea representa pues las combinaciones óptimas de activos riesgosos y el activo libre de riesgo que ofrece el mejor equilibrio entre riesgo y rendimiento. Ya habiendo explicado lo que es el VaR y el CEVaR utilizando los métodos paramétrico normal y Monte Carlo, ahora sí pasemos al tema monetario. Con una inversión inicial de 4 millones, utilizando el VaR Monte Carlo al 90%, la pérdida máxima que se espera será de 92.212. Luego, al 95% será de 121.412 y finalmente al 99% de confianza será de 179.928. Esto ya lo estoy explicando en temas de dinero, pero en la tabla se encuentra en temas de porcentaje. Luego pasamos al CEVaR Monte Carlo. Ya habiendo pasado la barrera del VaR, entonces al 90% de confianza, a la pérdida máxima será de 130.636. Luego al 95% será de 155.976 para finalmente al 99% de confianza de 205.588. Pasamos al VaR paramétrico normal entonces. Luego con el 90% de confianza, la pérdida máxima será de 93.340. Con la confianza del 95% pasará a 120.432 y al 99% sería de 171.252. Con el CEVaR paramétrico, ahora cuando se pasa la barrera del VaR paramétrico, podemos esperar la pérdida máxima de 126.644 al nivel de confianza del 90%, luego 151.502 a la confianza del 95% y a la confianza del 99% será de 196.520. Como análisis adicional del KPM les vamos a presentar las betas de cada activo individual y del portafolio final. La beta es una medida de sensibilidad de un activo o de un portafolio hacia los movimientos generales del mercado. Podemos observar que la beta del IPC es igual a 1, lo cual es correcto y nos dice que está bien calculado todo. Luego veamos que la beta más grande es la de Televisa, que sobrepasa el 1. Esto nos quiere decir que es la más sensible a los movimientos del mercado y también la más agresiva. Luego tenemos Bimbo y FEMSA que se acercan al 0.9, por lo que diremos que es neutral. Finalmente con América Móvil, al ser bastante menor a 1, diremos que es la menos sensible a los movimientos del mercado. Al analizar las métricas de riesgo calculadas entre sí, hay que recordar que el VaR Monte Carlo no nos dará lo mismo siempre, dado que son simulaciones aleatorias. Sin embargo, pues estos resultados son muy aproximados y esto no implica pues algún problema. Con todo esto que ya hemos calculado, hemos visto que existe un activo riesgoso, pero
La beta más pequeña no muestra la misma jerarquía con los 5 portafolios, es decir, esto puede cambiar. Suponiendo que se cumple KPM con las betas calculadas y el IPC como portafolio de mercado, entonces calculemos los rendimientos esperados de cada activo individualmente. El rendimiento esperado real continuo diario para América Móvil es de 0.006816%. Para Bimbo es de 0.066%. Para FEMSA es de menos 0.000905%. Luego para Televisa tenemos que es del menos 0.1% y para el IPC finalmente es de 0.01195%. En general decimos que los rendimientos esperados usando el KPM son distintos a los rendimientos históricos debido a los supuestos, a las estimaciones utilizadas, a los cambios en el mercado y a la consideración del riesgo sistemático. Utilizando los rendimientos calculados suponiendo KPM en la optimización, podemos observar que no cambian mucho los pesos. De hecho, el IPC es el mismo. En Bimboa el rendimiento es menor y en los demás hay aumento de rendimiento, y esto es algo positivo. Este es el portafolio bajo KPM que te estamos ofreciendo. Es importante tener en cuenta que en toda inversión conlleva ciertos riesgos y ninguna estrategia está exenta de posibles fluctuaciones del mercado. Sin embargo, hemos realizado este análisis exhaustivo para identificar las acciones que, en nuestra opinión, presentan una buena combinación favorable de oportunidades.